En el antiguo Egipto, la muerte era solo el inicio de un viaje aterrador. Los faraones no partían solos, sus sirvientes eran enterrados vivos para acompañarlos en la eternidad. Olvida las postales doradas y los jeroglíficos majestuosos. La historia oficial es solo una fachada. Hoy desenterramos 10 costumbres tan oscuras que cambiarán tu visión de Egipto para siempre. Cada secreto es más perturbador que el anterior. Esto es, no dormirás. 10 secretos oscuros del antiguo Egipto. ¿Listo para conocer el verdadero rostro de la cuna de la civilización? Imagina ser sirviente, un humilde trabajador, de un faraón, el gobernante divino de Egipto. Un ser todopoderoso en la tierra, considerado un dios viviente. Has dedicado tu vida, cada momento, cada aliento, a servirlo, con total devoción y obediencia, anticipando cada uno de sus deseos. Y entonces, un día sombrío, cuando muere, el faraón, tu amo y señor, tu destino está sellado. Un destino macabro e ineludible te espera. Serás enterrado vivo, en la oscuridad de la tumba, junto a él, para continuar sirviéndole en la otra vida. Esta brutal costumbre, un reflejo del poder absoluto y la creencia en la vida después de la muerte, fue real, una práctica documentada por la arqueología, en las primeras dinastías, durante los albores de la civilización egipcia. Arqueólogos han hallado tumbas, testigos silenciosos de esta práctica, rodeadas de cámaras, intrincados laberintos de piedra, llenas de esqueletos, los restos de aquellos que fueron sacrificados en nombre de la lealtad y la creencia. Cortesanos, hombres y mujeres de la nobleza, guardias, protectores del faraón en vida y en muerte, concubinas, compañeras del faraón, todos sacrificados, sin distinción de rango o género, para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Se creía que el faraón, al ascender al reino de los dioses, necesitaría su séquito, su corte, sus sirvientes, en el más allá, para mantener su estatus y poder en el mundo de los muertos. Y la única forma, según sus creencias, de garantizarlo, de asegurar su comodidad y bienestar en la otra vida, era enviarlos con él, sacrificarlos para que le sirvieran eternamente. El método exacto, la forma en que se llevaba a cabo este sacrificio, sigue siendo un misterio, un enigma envuelto en el polvo del tiempo. ¿Veneno, una sustancia letal que silenciaba sus vidas? ¿Asfixia, la lenta y angustiosa falta de aire en la oscuridad? ¿Violencia, un final brutal a manos de sus compañeros? Algunos restos muestran, al ser examinados por los arqueólogos, signos de lucha, evidencia de su desesperada resistencia. La lealtad se convertía, irónicamente, en sentencia de muerte, un precio terrible por su devoción. Una oscuridad absoluta, impenetrable y eterna, su última morada. No era un honor, a pesar de lo que se les pudiera haber dicho, sino el máximo acto, la expresión más extrema, de poder y egoísmo del faraón. Con el tiempo, a medida que la civilización egipcia evolucionaba, la práctica fue reemplazada, considerada demasiado cruel incluso para los estándares de la época, por ushaptis, pequeñas figuras de arcilla o madera, estatuillas que harían, simbólicamente, el trabajo, las tareas, en el más allá, liberando a los sirvientes de esa obligación. Pero para cientos, para aquellos que vivieron en las primeras dinastías, quizás miles, incontables víctimas de esta práctica, la revelación llegó, el alivio, demasiado tarde, cuando ya estaban en las garras de la muerte. Ser enterrado vivo, una muerte lenta y agonizante, en la oscuridad, sin esperanza de rescate, solo para servir, incluso en la muerte, a un cadáver, una ironía cruel e ineludible. Así era la eternidad, una perspectiva aterradora, para los sirvientes del Nilo, aquellos que construyeron las grandiosas pirámides y templos. Un recordatorio, sombrío y contundente, de que el poder, especialmente el poder absoluto, sin restricciones ni contrapesos, exige sacrificios impensables, actos de barbarie en nombre de la divinidad. La historia de Egipto, una civilización que nos fascina y nos horroriza a partes iguales, está escrita, grabada para la posteridad, no solo en oro, en los tesoros deslumbrantes de los faraones, sino en los huesos, en los restos esqueléticos de aquellos que fueron sacrificados, de los olvidados, las víctimas silenciosas del poder. ¿Cuántos gritos, de terror y desesperación, se perdieron, para siempre, bajo la arena? ¿Cuántas vidas truncadas yacen enterradas bajo el implacable sol del desierto? La eternidad, el concepto de una vida después de la muerte. Para ellos, para estos sirvientes sacrificados,
fue una pesadilla, una condena eterna. Sin fin, una tortura inimaginable. Y apenas comenzamos a desentrañar los secretos de esta práctica oscura y brutal. En los templos más oscuros se realizaban rituales donde la sangre humana era ofrecida y consumida para apaciguar a dioses como Sekhmet. La leyenda dice que Sekhmet casi destruyó a la humanidad en un frenesí de sangre. Para canalizar su poder, los sacerdotes mezclaban sangre de prisioneros con vino y la bebían en ceremonias secretas. No era vampirismo, sino un acto de fe extrema, absorber la esencia de la vida y la muerte. Un secreto tan prohibido que su sola mención podía costar la vida. Así se borraba la línea entre lo humano y lo divino. La justicia egipcia era pública y brutal. El castigo buscaba aterrorizar, no solo corregir. Por delitos menores, mutilación y bastonazos. Por crímenes graves, empalamiento, quemaduras o ser arrojado a los cocodrilos. La humillación era parte del castigo, marcas visibles, exilio, trabajos forzados. La muerte deshonrosa condenaba el alma a la aniquilación eterna. El mensaje era claro: desafiar al faraón era desafiar al orden del universo. La crueldad era la ley, y la ley era absoluta. La momificación, un proceso envuelto en misterio y reverencia, era mucho más que una simple técnica de preservación. Era un arte sangriento, un ritual complejo que buscaba asegurar la vida eterna del difunto. Implicaba una serie de procedimientos intrincados y, a menudo, brutales. El cerebro se extraía, considerado de poca importancia para la vida en el más allá. Se hacía por la nariz, una práctica que hoy nos parece increíblemente invasiva. Con un gancho, los embalsamadores cuidadosamente removían el tejido cerebral, fragmento por fragmento. Luego, los órganos se removían, cada uno con su propio significado y destino, y se guardaban en vasos canopos, recipientes especialmente diseñados para protegerlos en el viaje al más allá. No solo los humanos, desde faraones hasta ciudadanos comunes, eran momificados, sino que también se extendió a otras criaturas. Millones de animales, de diversas especies, especialmente gatos, animales sagrados asociados a la diosa Bastet, eran sacrificados, a menudo en grandes cantidades, y momificados, con el mismo cuidado y atención que se dedicaba a los humanos, como ofrendas a los dioses, buscando su favor y protección. Se han hallado, a lo largo de las excavaciones arqueológicas, necrópolis enteras, vastos cementerios dedicados exclusivamente de animales, un testimonio impactante de la magnitud de esta práctica. Muchos con el cuello roto, revelando el método cruel utilizado para sacrificarlos. Criados solo para morir, en una cadena de producción macabra y sin fin. La demanda era tan alta, impulsada por la creencia en el poder de estas ofrendas, que surgieron, como respuesta a esta necesidad, granjas de momias, instalaciones dedicadas a la cría masiva de animales para su posterior sacrificio y momificación, y hasta momias falsas, un engaño descarado para aquellos que buscaban obtener beneficios económicos, rellenas de basura o cualquier otro material de bajo costo, para simular la apariencia de una momia auténtica. La devoción religiosa, la búsqueda de la vida eterna y el favor de los dioses, se convirtió en industria, un negocio lucrativo que explotaba las creencias y esperanzas de la gente, de muerte y engaño, donde la fe se mezclaba con la codicia y la crueldad. La preservación de unos, la búsqueda de la inmortalidad para algunos privilegiados, requería la destrucción, el sacrificio masivo de incontables seres vivos. De otros, una verdad incómoda que se esconde detrás del brillo dorado de los sarcófagos. Bajo el velo de la fe, bajo la pompa y la ceremonia, se ocultaba una crueldad, una realidad sombría que rara vez se menciona. Sistemática, organizada y perpetuada durante siglos. La eternidad egipcia, ese anhelo profundo de trascender la muerte, era un negocio sangriento, manchado con la sangre de miles de inocentes. Y la verdad detrás de los jeroglíficos y las pirámides, mucho más oscura, mucho más perturbadora de lo que imaginamos, se revela ante nuestros ojos con cada nuevo descubrimiento. Las maldiciones de las tumbas eran reales para los egipcios. Conjuros y trampas espirituales protegían el sueño de los faraones. Los textos funerarios invocaban demonios y la ira de los dioses contra los profanadores. La tumba de Tutankamón es el caso más famoso. Muertes misteriosas rodearon su apertura. Coincidencia o venganza milenaria, la creencia en la maldición persiste.
Para los antiguos, perturbar una tumba era desafiar a la muerte misma. Las maldiciones eran el último acto de poder de los faraones, un arma espiritual y quizás biológica. Hay lugares que nunca debimos perturbar. El sacrificio humano directo era una realidad en Egipto, especialmente en tiempos de crisis o para consagrar templos. Prisioneros de guerra eran sacrificados en rituales para restaurar el orden cósmico. La paleta de Narmer y hallazgos en Avaris muestran evidencia de estos sacrificios. La muerte no era castigo, sino ofrenda a dioses sedientos de sangre. El terror de la víctima era parte del ritual. Bajo el esplendor, Egipto ocultaba un miedo ancestral. La sangre era el precio del equilibrio. El fuego y la arena eran herramientas de justicia y purificación. Ser quemado vivo o exiliado al desierto significaba la aniquilación total del alma. El cuerpo destruido impedía la vida eterna. Estos castigos eran reservados para los peores crímenes y enemigos del Estado. Fuego y arena, los elementos que podían otorgar la vida eterna o borrar una existencia. La justicia egipcia era implacable, en este mundo y el siguiente. En las cortes egipcias, el veneno era el arma favorita de conspiradores y sacerdotes. Los egipcios dominaban la toxicología, plantas y minerales letales, venenos de acción rápida o lenta. El caso de Ramsés III muestra cómo el veneno y la magia negra se usaban para eliminar rivales. Los venenos también formaban parte de rituales oscuros, simulando la ira de los dioses. El veneno era la muerte silenciosa, imposible de rastrear. En Egipto, la amenaza podía estar en la copa que te ofrecían. Más allá de Ra, el dios sol radiante, y Osiris, el señor del inframundo, figuras centrales en la mitología egipcia, Egipto temía a dioses, a entidades oscuras y poderosas, y demonios de pesadilla, seres que personificaban los miedos más profundos y las fuerzas destructivas del universo. Amit, la devoradora, una criatura temible con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo, de los muertos, acechaba en el inframundo, esperaba corazones impuros, aquellos que no superaban la prueba del juicio, para condenarlos a la aniquilación eterna, borrando su existencia del cosmos. Apep, la serpiente del caos, una fuerza primordial de oscuridad y destrucción, era combatida con rituales diarios, con plegarias y ofrendas, para evitar el fin del mundo, para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuidad del ciclo solar. Efigies eran destruidas, representaciones simbólicas de las fuerzas del mal, conjuros recitados, palabras de poder inscritas en los muros de los templos, todo para mantener a raya, para contener y neutralizar la oscuridad que acechaba en cada esquina. Amuletos y hechizos, objetos imbuidos de magia protectora, protegían de demonios, de espíritus malignos que buscaban atormentar a los vivos, que causaban enfermedades, que propagaban la miseria y el sufrimiento, y desgracias, que alteraban el orden natural de las cosas. Algunos cultos secretos, grupos marginados que operaban en las sombras, buscaban pactar con estas entidades, establecer alianzas peligrosas con las fuerzas del mal, a cambio de poder, de conocimiento prohibido y de la capacidad de influir en el destino. La religión egipcia, con su rica iconografía y sus complejos rituales, tenía un lado oscuro, una faceta sombría que reflejaba los miedos y las ansiedades de la sociedad, lleno de miedo, de la constante amenaza de lo desconocido, y rituales extremos, diseñados para apaciguar a los dioses y protegerse de los demonios. La fe era, a veces, una línea muy fina, un pacto con la pesadilla, una danza peligrosa entre la luz y la oscuridad. El secreto más perturbador: templos ocultos dedicados a la muerte, decorados con cráneos y huesos humanos. En lugares como Hieracómpolis se han hallado depósitos de huesos dispuestos en patrones rituales. No eran cementerios, sino centros de culto a los ancestros o a la muerte misma. Los cráneos de líderes o enemigos se usaban en rituales para canalizar poder o someter espíritus. Sacerdotes realizaban ceremonias rodeados de restos humanos, buscando visiones o poder. Estos templos revelan una religión más primitiva y aterradora de lo que imaginamos. El mayor secreto de Egipto no es un tesoro, es un osario. Hemos desenterrado la cara más oscura de Egipto: sirvientes enterrados vivos, rituales sangrientos, templos de cráneos. La historia oficial es solo una máscara. La realidad es mucho más brutal y compleja.
Cada costumbre es un eco de un mundo donde lo sagrado y lo profano se mezclaban peligrosamente. La próxima vez que veas una pirámide, recuerda la sombra que proyecta. Si este viaje te ha perturbado, suscríbete. Esto es solo el comienzo. El desierto guarda más secretos, y son peores.